buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de una serie de programas especiales que hemos preparado aquí en Uno más Uno para pasar balance a los hechos y acontecimientos más relevantes de este año 2022 que ya casi concluye. Y hoy toca pasar balance al tema político. Para lo mismo tenemos un panel de primera. Está integrado por Olaya Dotel, quien es politóloga y viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. También nos acompaña César Pérez, sociólogo y reputado articulista. Y por último, pero no menos importante, Rosalía Sosa, quien es abogada y vicerrectora de extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. 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 Comencemos entonces con Olaya. La idea en esta primera ronda es que pasemos, registremos los acontecimientos políticos más trascendentes del año que termina. En una segunda ronda lo analizaremos y finalmente plantearemos las perspectivas de cara al año próximo, al 2023. De manera que comencemos con Olaya. Bien, bueno, pues yo registro como dos eventos que para mí son significativos y que abonan este próximo año 2023 en términos políticos, que es por un lado la continuidad de la crisis del PLD y este proceso de desangramiento que he estado viviendo, y por otro lado está para mí el fortalecimiento de las garantías democráticas de políticas del país y que también están abonando el terreno para las elecciones de 2024. ¿Pudieras detallar un poquito ese? Puedo dividirlo en dos partes. Una que tiene que ver con el fortalecimiento de la credibilidad de la Junta Central Electoral y por otro lado también el fortalecimiento de las garantías en términos de lucha contra la corrupción, lo que está permitiendo a los partidos de oposición tener cierta tranquilidad de que el Estado no va a ser utilizado como un botín para financiar los candidatos del oficialismo. Muy bien. Don César. Bueno, para mí quizá el hecho más importante, más trascendente de este año que termina ha sido la prácticamente normalización de la vida social, política y económica con esa calada, ¿no?, que tiene el virus del COVID-19. Yo creo que eso impactará de manera significativa en todo lo que será el discurrir del próximo año político. ¿Algún otro acontecimiento? Bueno, me parece que hay otros acontecimientos importantes, que es que esta última parte del año se incrementan acciones completamente censurables, que son las deportaciones de manera sin ningún procedimiento, sin ningún protocolo de nacionales haitianos. Segundo elemento importante a este fin de año es la eliminación de la ordenanza 33-22. 19, sí. Exacto, ¿no?, que ordena a los distritos municipales introducir lo que se llama la política de género en la educación a los alumnos, ¿no? Cosa que es importante para, si tenemos una política contra feminicidio, es bien que se enseñe la importancia que tiene el respeto a la mujer. Rosalía, además de vicerrectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ustedes saben que fue pasada coordinadora. Directora ejecutiva. Sí, directora ejecutiva de Participación Ciudadana. Rosalía, ¿cuáles serían los acontecimientos políticos más trascendentes? Dos temas. El primero es el accionar de la Junta Central Electoral, siguiendo con Olaya, sobre el depósito de dos leyes importantes, la ley electoral y la de partidos políticos, sí, las modificaciones, y segundo, el accionar del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción. Son dos temas muy importantes y esperamos que contar para las elecciones con una nueva ley. No obstante a lo que dicen las leyes vigentes, ha comenzado la campaña electoral este año y por lo menos el Partido de la Liberación Dominicana realizó sus primarias y escogió a su candidato, que lo único que falta es formalizarlo. Una consulta
Ellos dijeron consulta, que se llama Y era- técnicamente primaria, pero dijeron que era consulta. ¿Y eso no implicaría violación de lo que establece la legislación y un acontecimiento importante dentro de la vida política, o no? Ciertamente se adelantaron y violaron la ley, pero el órgano rector para regular esas situaciones, la Junta Central Electoral, Y lo avaló. lo avaló. ¿Y cuál es también ahí mismo la lectura política que ustedes le dan a ese hecho que sin lugar a dudas fue uno de los más importantes? ¿El PLD se fortalece o se debilita tras elegir a Abel Martínez como su candidato? Podemos comenzar ahora por don César Pérez. Mira, me parece que ese tema de la Junta Central Electoral y de la campaña electoral debe verse en lo que es la cultura política dominicana, en la cual la clase política no ha sido capaz de ponerse de acuerdo y eliminar esos lastres. Uno de esos lastres es la campaña, como dice Rosalía, que comienzan a de tiempo, se disfrazan, pero hay campañas que comienzan justo cuando termina una, comienza la otra. Sobre la pregunta... Lo que buscaba la ley era evitar pesar de eso. la ley, o sea, no hay ley. Y además, está depositado, como se dice, está depositado como uno de los acuerdos de fortalecimiento institucional del país que no termina en el CES, en el Consejo Económico y Social, no termina de ser aprobado porque no hay un acuerdo ni una voluntad tanto de los políticos como del mismo gobierno, de las mismas instituciones del gobierno, para hacerla efectiva. Sobre la pregunta muy concreta de Abel, yo pienso que es una expresión de debilidad del PLD. Primero, la forma en cómo lo Y eligen. dicen algunos de derechización. Claro, primero la forma en cómo lo eligen y segundo, a quién eligen. O sea, una persona de una muy cuestionada en términos políticos, en términos de actos que se consideran de corrupción, y hay una campaña bastante fuerte en el Cibao contra lo que se le atribuyen algunas faltas de orden ético en el manejo de la cosa pública e incluso en el manejo del ejercicio de sus funciones cuando fue Presidente de la Cámara de Diputados. O sea, el hombre del mazazo, voten. Voten, honorables. O sea, Y algo importante, que es un funcionario público, es el alcalde de Santiago, Claro. entonces debe tomar licencia, Claro. porque no se puede, ¿verdad?, Está en dividir campaña. Sí, pero como, en una campaña y ahora mismo es un servidor público. Ya. De los, ajá. Rosalía, Olaya hablaba del tema judicial, sobre todo del Ministerio Público, la actitud del Ministerio Público frente a un tema tan importante como la corrupción. Ayer, en el programa que teníamos ayer, pasando balance a los acontecimientos políticos con periodistas, se señalaba que este año se mermó un poco la atención de la ciudadanía y del país sobre estos procesos que se iniciaron con mucha fuerza el año anterior. ¿Qué piensan? ¿Cómo visualizan ustedes ese tema, que es un tema político también? Sí, es un tema importantísimo. Sí. Bueno, el Ministerio Público ha hecho su trabajo, ha presentado sus acusaciones, ha hecho su trabajo. Son casos complejos de un crimen organizado, de un entramado que sorprendió a la población, los diferentes casos. Pero yo considero que la lucha contra la corrupción también necesita recursos para la reforma que necesita el sistema de justicia. Nos hemos olvidado del sistema de justicia. Necesitamos más recursos para el Ministerio Público. No hay lucha contra la corrupción sin recursos. Tecnología de punta, capacitación, mayor número de fiscales. Yo no entiendo en estos momentos cómo ellos están haciendo con el número que tienen de fiscales en cada caso. Hemos visto en casos complejos, se necesitan 50 hasta 100 fiscales para trabajar, hacer la investigación, porque no solamente se queda aquí, hay que trasladarse al exterior. Entonces sí ha tenido una alta visibilidad, hay una gran valoración, sobre todo sobre dos magistrados, que es Jenny Berenice y el magistrado Wilson Camacho, sobre ello descansa todo, pero necesitamos políticas públicas integrales y sobre todo que
se necesita apoyo y recursos al Ministerio Público. Cuando pasamos al Poder Judicial, ahí sí hay sobre la ciudadanía un sabor amargo, porque necesitamos comunicar a la ciudadanía qué pasa cuando a una persona se le dicta una medida de coerción, se varía la medida de coerción de ir a la casa con los grilletes y todo eso, ese tecnicismo procesal, porque muchos entienden, no, ya lo liberaron. Entonces se necesita más comunicación para las personas que entiendan que sí están privados de libertad, pero con arresto domiciliario. Bueno, yo quisiera agregar con respecto a eso, para mí el principal efecto tiene que ver en esta sensación de certidumbre que viven hoy los partidos de oposición. Y es que si nos trasladamos al periodo electoral pasado, en esta misma época, las denuncias de corrupción, las denuncias de uso de los recursos públicos para la campaña eran incesantes. Hoy esa no es la preocupación de los partidos de oposición, ni de los pequeños ni de los grandes. Sus temas son otros, pero no de que hoy el gobierno está utilizando los recursos públicos para financiar sus candidaturas. Y de hecho, esa espada de Damocles que pende sobre el cuello de los funcionarios públicos y que es dirigida desde la Procuraduría General de la República, sin mediar puestos, nombres, etcétera, para mí está generando un escenario importante. No obstante, viceministra Olaya, tampoco han faltado algunos cuestionamientos, actividades que ha hecho el PRM. Recuerdo cuando hizo un acto para reelegir su alta dirigencia, más bien nombrarla, y ahí el presidente de la República dio un discurso con aquel famoso "no miren para atrás", que la oposición y el país interpretó como un grito reeleccionista. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que esa actividad haya sido financiada con recursos públicos, entonces habría que ver con qué tipo de actividad era y cuáles son las fuentes de esos recursos. Y efectivamente, ahí un mire para atrás puede significar muchísimas cosas. Puede ser no mirar otra vez, no volver a la impunidad, no volver a la corrupción, no volver a la violación sistemática de los derechos políticos, a que un partido político no tenga la posibilidad de ir a un tribunal y salir con una sentencia justa. O sea, ese es el momento del que estamos saliendo ahora. Que tenemos amplias zonas de mejora, es una palabra que yo aprendí en el gobierno, de que tenemos amplias zonas de mejora, definitivamente las tenemos. Y de hecho han mencionado algunas, como por ejemplo el tema de género, que efectivamente es un tema de carácter estructural, y que lo que pasó con la ordenanza no es más que un indicador de la necesidad de trabajar con mayor nivel de profundidad, lo que significa una política paritaria, igualitaria, con equidad, que ponga a hombres y mujeres a competir en igualdad de condiciones. Hay menos ministras en este gobierno que en el pasado. Pero hay un Creo que un hecho que ha ocurrido este año, y es la definición de los candidatos presidenciales para el año próximo, faltando más de un año. Ya se sabe cuál es el candidato del PLD, se sabe también cuál va a ser el candidato de la Fuerza del Pueblo, y se sabe cuál es el candidato del partido de gobierno. De eso no hay duda. ¿Qué significado tiene eso? Don César. Mira, yo no me voy a referir de primero a la pregunta, porque cuando tú comenzaste, yo había comenzado a referirme a lo que hablaban ellos. Sí, Me gustaría retomar esas intervenciones. Miren, yo creo que nosotros como dominicanos, como tenemos mucha mala costumbre, una de ellas es que nunca vamos al origen de las cosas, o generalmente no vamos al origen de las cosas. Yo creo que cuando se va a criticar toda esta ralentamiento de ese impulso que traía la justicia, hay que ver, como dice Rosalía, por qué es eso. Y es que esa estructura, esa judicatura es vieja y se hizo no conforme a la necesidad de lucha contra la corrupción, sino a la necesidad política de quienes gobernaban. Entonces,
le es muy difícil al Ministerio Público de avanzar con ese cuerpo que tiene, es muy difícil. Además, por la dimensión de los mismos expedientes, comenzaron con un expediente, con 3 expedientes sumamente pesados. Uno de ellos tiene 12.000 páginas, imagínate tú. O sea, 12.000 páginas, leer 12.000 páginas no es fácil. Entonces, además de eso se suman otros, y se van sumando otros del mismo gobierno. Dan los casos estos de educación que se está conociendo, dan los casos de INAIBI, dan los casos del mismo ex primer ministro de Macarrulla, o sea, hay muchos casos que eso realmente es demasiado trabajo para un equipo relativamente pequeño, que es el de la justicia. O sea que tenemos que ver hasta qué punto esta sociedad fue permeada por una estructura de corrupción que no era solamente el robo, sino era situar en cada lugar las personas que podían garantizar la impunidad. En este caso, la judicatura. Eliminando las garantías democráticas del resto de los actores. Exacto. Y en eso que refiere Olaya, me parece que en esto de la educación, de la ordenanza de educación, está también, dejémonos de cosas, está también la presión de sectores conservadores que ven en todo lo que es política de género una conspiración internacional dirigida por los Estados Unidos para imponer los matrimonios del mismo sexo, para negar derechos inalienables, derechos reconocidos que tiene la mujer, el derecho de su cuerpo, ¿no? de hacer con su cuerpo. Entonces, todo eso, yo creo que el gobierno cedió a esa presión de esos sectores y eso es para mí absolutamente innecesario en términos políticos. Y quiero decir con respecto a la ordenanza que es un mandato constitucional, no es un capricho de las mujeres ni de los hombres liberales, es un mandato constitucional la política de género, como igual es un mandato constitucional la enseñanza de la Constitución, artículo 73, numeral 13. O sea que no es nada nuevo ni creatividad de nadie, es que hay que cumplir la Constitución. Pero eso implica un retroceso entonces. Claro. No es ningún retroceso, retroceso tenemos nosotros que no cumplimos con Pero la Constitución. El retroceso en cuanto a la resolución. La derogación. No, Habíamos el logrado gran eso. retroceso que existe en la Porque República lo Dominicana. Elimina que decía que era prioritario, cosa Claro. que no hay que decir que es prioritario, porque yo creo, y me puede corregir la experta abogada, en tema constitucional. todo lo que es ley, ordenanza, es de obligado e inmediato cumplimiento. Y sobre todo la Entonces, Constitución. ¿cómo es posible que todavía, que ahora diga que no? Eso no. Bueno, vamos a seguir debatiendo. Está bueno estos esto. temas, pero tenemos que hacer una pausa. Así que Si volveremos. volvemos a tu pregunta, excúsame. Correcto, que quede en el aire. Así que Rosalía, César y Olaya seguirán con nosotros.